Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Qué bendición vamos a estar aquí nuevamente y poder ser parte de estos segmentos, iniciar esta semana. Qué bendición, hermanos, poder regresar. Y bueno, hermanos, traer estas enseñanzas de la palabra de Dios y ser de bendición a su vida. Y gracias por darle clic a este video. Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a comenzar con un tema, hermanos, que espero que sea de bendición a sus vidas. Le hemos puesto, hermanos, las marcas de la enseñanza de Jesús. Como sabemos, hermanos, Jesús tuvo o hizo una diferencia de cualquier líder religioso por dos cosas. La primera, hermanos, que muchos conocemos es porque él, a diferencia de otros líderes, otros profetas, otros seres que han existido a lo largo de la historia, personajes de otros países, de otras culturas, Jesucristo hizo la diferencia porque él resucitó. Su tumba está vacía. Si vamos a otras tumbas, ahí están cada uno de esos líderes de esas religiones o de esas sectas. La tumba de Cristo está vacía y eso hace una diferencia abismal entre lo que creemos y otras religiones. La Biblia habla que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe y aún estuviéramos perdidos en nuestros pecados. Pero aparte, hermanos, de esa diferencia que Jesús hizo con otras líderes religiosos de otras sectas, fue también su enseñanza. La forma en que Jesús enseñaba a la gente marcó a toda una generación. Al grado que dice la palabra de Dios que se juntaban por multitudes para escuchar la palabra de Dios. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia, sí, siempre ha habido profetas, ha habido grandes siervos, pero cuando Jesús empezó su ministerio y empezó a enseñar y a predicar y a anunciar el reino de Dios, él tuvo ciertas características, ¿verdad?, que hoy en día son necesarias recalcar. Más que nada, hermanos, porque vivimos en una sociedad en que cualquiera piensa o hace una idea de quién era Jesús. Nos ven a un Jesús ya diluido, rebajado, que solamente es amor, que solamente es misericordia o paz. Y sí, cierto, hermanos, todo eso es Jesús, pero también no muestran la otra faceta de Jesús, lo que la Biblia enseña acerca de Jesús. Y hermanos, ¿y qué más evidencia tenemos que los evangelios? Que nos hablan de cada una de sus enseñanzas y nos muestran realmente cómo Jesús era. No, nosotros creemos en el Jesús de la Biblia, el Jesús del Nuevo Testamento que nos enseñaba y nos exhortaba en cada una de esas parábolas, cada una de esas ilustraciones que él usaba, cómo él nos amaba a la gente, cómo él se preocupaba por la gente. Entonces, hermanos, vamos a ver estas marcas, estos distintivos en la enseñanza de Jesús. Vamos a echar, hermanos, una mirada en cada una de estas enseñanzas. El versículo que vamos a usar para esta semana es Mateo 7. Mateo 7, versículo 28 y 29 dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba como quien tiene autoridad. La gente, ¿verdad?, al terminar se maravilló. ¿Por qué, hermanos? Porque había, como dice este versículo, había escribas, había sacerdotes, había maestros de la ley que lamentablemente imponían al pueblo leyes, condiciones, dogmas que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Entonces, cuando un fariseo, cuando un escriba, cuando un maestro de la ley regañaba a alguien del pueblo, el pueblo no le hacía caso porque decía: lo que tú me dices no concuerda con lo que tú vives. Y también hoy en día nos podemos tener ese problema en muchas iglesias. Gente enseña, pero no está avalando con su vida lo que está enseñando. Por eso dice la Biblia, y aquí en el Evangelio de Mateo quedó plasmado de que la gente se maravilló de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Jesús vivía lo que enseñaba. Entonces, hermanos, vamos a ver en este día lunes el primer punto, la primera característica de las enseñanzas de Jesús. La primera cosa que vamos a ver, hermanos, es su personalidad. Cuando la Biblia nos habla de Jesús, posiblemente en aquella época la gente lo veía como un profeta más. Lo veía como Elías, como Moisés, ¿verdad?, como uno de los grandes profetas que había ya en el Antiguo Testamento. Pero lo que hizo distintivo Jesús fue la forma en que él enseñaba y la personalidad que él ponía en cada una de sus enseñanzas. Él no trataba de imitar a alguien del pasado, no, él tuvo su propio sello distintivo de cómo él enseñaba. Vamos a ver, hermanos, unos ejemplos en la palabra de Dios de cómo esto fue posible. Ahí, hermanos, en Mateo 5, 21 y 22 nos dice, Mateo 5, 21 y 22 dice: Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oíste que fue dicho. Ahí mismo en el versículo 27, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 31,
También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús, como dice la palabra de Dios, no vino a no cumplir, a no invalidar la ley, sino cumplirla. Él quería, ¿verdad?, enseñar a la gente que sí la ley era importante, pero había algo más que solamente cumplir la ley. Y ese distintivo en su personal que decía, ¿oíste que fue dicho? Pero yo también os digo. Por eso se hizo del odio de muchos escribas y fariseos, por la forma que él enseñaba, por la personalidad con que él decía las cosas. No se andaba, como decimos, con medias tintas, sino decía a la gente lo que ocupaba escuchar. Por eso la gente lo seguía. Él no era como hoy en día, ¿verdad?, que muchos quieren imitar o quieren ser como cierto predicador. No, él sabía que tenía la palabra de Dios. Él sabía cuál era su misión, cuál era su encomienda. Él se preparó, hermanos. Antes de él empezar a predicar, aquí vemos en Mateo 5 este gran sermón que él hizo. Pero en el capítulo 4 vemos cómo Jesús fue tentado, fue llevado al desierto y superó una prueba como hombre contra el diablo. Y al terminar empezó a predicar y nos da este tremendo sermón del monte, que está desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Entonces, la personalidad con la que Jesús tuvo para decir a la gente cada una de las cosas que ocupaban, con amor, sí con reprensión, pero también con amor, haciéndoles sentir a la gente la necesidad de un cambio en sus vidas. Y cuando algo nos hace bien, lo queremos recomendar. Por eso la gente empezó a decir de boca en boca, hey, ven, vale la pena. Vamos a escuchar a Jesús. Ven, vamos a escuchar al Maestro. Oh, hermanos, que nosotros, si usted enseña, si usted es pastor, misionero, está encargado de una clase, hermanos, ¿qué falta nos hace, hermanos? Tener esa personalidad de Jesús. No querer agregar, no querer hacernos los chistosos o los graciosos, sino decir las cosas como son. No quitar la palabra de Dios, no poner la palabra de Dios, sino predicar la sana doctrina, hermanos. Y hermanos, y esa característica, repito, está necesaria hoy en nuestra vida y en nuestras iglesias. Vamos a dejar hasta aquí, vamos en este video, si fue de bendición, compártelo a alguien más. Y vamos a seguirnos el día de mañana viendo más marcas de la enseñanza de Cristo, hermanos. Que Dios les bendiga.